Y vamos a empezar hablando del decreto 949, nuevamente. Recordemos que este decreto fue publicado en el Boletín Oficial en noviembre del año pasado y despertó las alarmas y generó el rechazo de buena parte del campo popular, porque de llevarse a la práctica tal cual fue promulgado, esto supondría una pérdida mayor de control sobre una vía navegable estratégica, troncal y fundamental como lo es la Cuenca del Plata. Pero para entender también por qué se está hablando de pérdidas soberanía, les proponemos hacer un breve repaso para comprender cómo está configurada esta red fluvial, qué puertos la componen, quiénes los manejan y qué justamente intereses se ponen en juego ahí en este control de esta vía tan fundamental para nuestro país. Tenemos para empezar un mapa, que a ver si lo podemos poner en pantalla, y nos vamos moviendo para los televisores, que un poco da cuenta de la extensión de esta vía navegable, ¿no? Sí, exacto. Bueno, como decías, Lu, esta es una vía muy importante, de una extensión muy grande. Como podemos ver, se extiende desde Brasil hasta lo que es la cuenca del Río de la Plata, la desembocadura del Río de la Plata en territorio argentino. Se la denomina, como decíamos bien, hidrovía Paraná y Paraguay. Este nombre tiene que ver con los dos ríos que se van uniendo en su desarrollo. Y bueno, decía, es absolutamente grande, y tanto por estos ríos como por los afluentes que desembocan en estos ríos Paraná y Paraguay, contempla o inmiscuye en su territorio el territorio de 5 países. Estos son Argentina, Brasil, Bolivia, Paraguay y Uruguay. A su vez, en su recorrido hay más de 200 puertos y amarraderos. Sí, ¿y por qué hablamos que se trata de una zona estratégica? Vamos a ver una plaquita que tenemos preparada al respecto, porque 14 de los 18 puertos que componen el cordón industrial argentino están privatizados, es decir, están manejados por empresas de Estados Unidos, de Francia, de Suiza, del Reino Unido y también de Argentina, el caso de Vicentín, por ejemplo. A estos puertos llegan 1,5 millones de camiones y 250.000 vagones por año. Y bueno, hay constantes denuncias de mecanismos de evasión impositiva, porque justamente lo que sucede es que el Estado no tiene ningún tipo de control sobre lo que sucede en estos puertos privatizados. Sí, tal cual. A su vez, bueno, vamos a pasar a la siguiente placa. En este caso vamos a ver un poco qué es lo que transita por esta hidrovía de la que venimos hablando. Es una hidrovía con una hidrovía verde, podríamos decir, por lo que es la cantidad de miles de millones de dólares que transitan por ahí. En este sentido, bueno, por allí pasa el 50% de la proteína mundial, es decir, de la producción de proteínas a nivel mundial. Claro, porque, perdón, todos estos países que vos nombrabas, que están involucrados en esta red fluvial, también comercializan, digamos, y exportan a través de esta vía. Exactamente, tal cual. Bueno, cuando hablamos de proteína estamos hablando de carnes, estamos hablando de granos, como puede ser la soja, el trigo, el maíz. Sabemos la importancia que tiene para nuestro país, para la Argentina, este tipo de producción. A su vez, por allí también transita el 75% del comercio exterior de nuestro país, de la Argentina. Y bueno, lo que decíamos recién, en el siguiente punto se ve eso, que es un lugar de tránsito de la producción de soja y de maíz, pero también el complejo agroexportador, lo que decíamos, ¿no? En esta que es una ruta verde, podríamos decir, transita unos 25.000 millones de dólares al año. Sí, acá vemos cómo se relaciona este tema con temas que veníamos tocando en noticieros anteriores, que tuvo que ver también cuando se dio este debate sobre las restricciones de la venta al maíz y cómo también estas empresas multinacionales se vinculan, digamos, con este sector que se autodenomina el campo, digamos, este sector que concentra la producción y las tierras, se vinculan con estas multinacionales justamente en este sector de exportación y de comercialización, en donde, insistimos, el Estado muchas veces no tiene el control porque sucede en estos puertos privados que son propiedad de estas mismas empresas. Vamos a ver una tercera placa para hacer un pequeño recorrido histórico de las medidas que se fueron tomando justamente alrededor del control de esta vía navegable. En 1995, el gobierno de Menem le adjudicó a la empresa Hidrovía, Sociedad Anónima, el control del Paraná. Esta empresa Hidrovía está conformada por una empresa nacional llamada EMEPA y por una empresa belga. La concesión de esta empresa Hidrovía Sociedad Anónima vence el
en abril del 2021. Estamos a unos pocos meses del vencimiento de la concesión. ¿Qué pasó ante esa situación? Alberto Fernández anunció en agosto del año pasado la creación de una empresa del Estado, de una sociedad del Estado, conformada tanto por el gobierno nacional como también por los gobiernos provinciales, porque claramente también las provincias que tienen su costa sobre el tramo que le corresponde de esta vía a la jurisdicción nacional, Exacto, tienen sus intereses. Entonces la idea era que esta empresa del Estado tuviera participación del gobierno nacional y también de los gobiernos provinciales. Bueno, en agosto se hizo este anuncio, pero en noviembre, decíamos, se promulgó el decreto 949 del que hablábamos al principio, que en definitiva le da la facultad al Ministerio de Transporte de la Nación de abrir la licitación tanto a interesados nacionales como internacionales para controlar esta vía navegable, lo que también abre el escenario para que justamente nuevamente las empresas concentradas tengan sus intereses ahí en juego y puedan, digamos, meter, digamos, ahí la cuchara, ¿no? Exactamente, sí, seguir controlando un sector clave. A su vez también hay otro aspecto importante respecto de este decreto que tiene que ver con la vía de acceso al Atlántico, es decir, desde lo que es el Río de la Plata, la desembocadura de esta hidrovía que estábamos hablando, hacia el Océano Atlántico, hay dos vías de acceso. Una es por el canal de Punta Indio, que está controlado mayormente por lo que es el gobierno de Uruguay. Bueno, estas empresas privadas, obviamente al día de hoy están utilizando esta puerta de acceso hacia el Atlántico y entendemos que de darse esta licitación van a seguir potenciando la utilización del canal de Punta Indios porque evidentemente es una salida de los controles y de la égica, es decir, de la hay una mirada. injerencia mayor en el puerto de Montevideo de estas multinacionales que además evidentemente están haciendo un lobby y que justamente lo que hace el decreto es darle preponderancia al puerto de Montevideo, en detrimento de la otra propuesta. Claro, de la otra propuesta, podríamos decir que es la contracara de la utilización del canal de Punta Indio, que es el canal de Magdalena, que es una propuesta que se hizo ya en el año 2015 durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, de la creación de este canal de Magdalena, que por el contrario va a estar controlado por el gobierno argentino, está cerca a la costa argentina, con lo cual todo este caudal de barcos y esta ingeniería que decíamos que pasa por esta hidrovía pasaría a estar controlada por el gobierno argentino. Bueno, un poco lo que decíamos de la contradicción del DNU tiene que ver con que también la creación de este canal de Magdalena, que había sido propiciada en agosto de este año también por el gobierno de Alberto Fernández, pasa a ser, bueno, se va para atrás, digamos, ¿no? Con esa situación. En agosto del 2020, ya estamos en 2021, por suerte dejamos el 2020 atrás. Estamos en comunicación con Alejandra Portatadino para hablar sobre el tema. Ella es ingeniera mecánica y presidenta de FIPCA, filial Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Alejandra, ¿nos escuchás? Sí, perfectamente bien. ¿Ustedes? Bien, perfecto. Le vamos a pedir al control si nos baja un poquito el retorno de nuestros cucarachas, que está un poco fuerte, pero ahí estamos bien. Bueno, en primer lugar, preguntarte cuál es tu opinión, cuál es la opinión de FIPCA respecto a este decreto y también por qué vienen planteando ustedes que de alguna manera atenta contra la soberanía nacional. Bueno, buenas tardes a todas, todes y todos. Mira, primero que nosotros como Fundación Interactiva para Promover la Cultura del Agua, uno de los ejes de nuestra fundación es la promoción de la soberanía y protección de la soberanía de todos los recursos hídricos de Argentina, marítimos, lacustres, fluviales y de agua subterránea. Con lo que está pasando con el canal de Magdalena es algo muy grave. Yo voy a dar la visión incluso cómo nos afecta a la Patagonia. Hoy en día, un buque carguero que sale de Ushuaia tarda aproximadamente en llegar al puerto de Buenos Aires 15 días, cuando tendría que llegar entre 4 y 5 días. ¿En dónde se ve la demora? Cuando llega precisamente al Pontón Alfa, donde empieza o termina, según donde es el canal Punta de Indio, en la zona de Montevideo.
Entonces tiene que Montevideo autoriza la entrada o salida de los buques en un canal como el de Punta de Indio muy angosto, que solamente permite los buques que entran o que salen, no puede haber doble circulación. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo se abastece Tierra del Fuego? Por camión, que tarda 7 días. O sea, lo que sería más rápido y más económico en buque es más lento y más caro gracias al canal de Punta de Indio, y nosotros en Tierra del Fuego pagamos todos los productos, alimentos y todo que viene desde Buenos Aires a precios siderales, incluso siendo una zona donde no tributamos IVA ni ingresos brutos, a veces hasta más caros que en Buenos Aires, para que tengan una idea de los costos que significa el traslado en camión. A su vez que el desgaste de ruta y todo, que es carísimo. Ahora bien, el canal de Magdalena permitiría lo que es el tráfico marítimo interpatagónico. ¿Por qué? Porque ustedes se acuerdan, cuando estaba Néstor Kirchner, se hicieron un montón de puertos. Se hizo el puerto excavado de Caleta Paula, Puerto Deseado, se empezaron a arreglar puertos, Comodoro, Puerto Madryn, porque la idea era hacer una vía de interconectividad marítima entre la Patagonia, cosa que iba a abaratar mucho los costos de transporte. Incluso, con muy buen tino, se estaba trabajando en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner en que Río Grande tuviera un puerto logístico, multimodal, con un apostadero naval para el control de la entrada y salida al Atlántico Sur, que está completamente ahora desguarnecida, no tenemos, poner un radar en Cabo San Antonio, el Cabo Espíritu Santo, perdón, que es el punto más norte cercano al continente de la provincia, y con eso detectar los buques que entran y salen, y con el apostadero naval en Río Grande que subieran las embarcaciones de la Armada y de Prefectura, agarrarlos a aquellos que estaban ilegalmente o que pescan ilegalmente. Hoy en día el Atlántico Sur, la zona norte del Atlántico Sur está completamente desguarnecida. Nosotros nos enteramos cuando vienen los buques a saquearnos, tristemente por Chile. A su vez, Río Grande está equidistante a la Antártida de Ushuaia. Entonces, un puerto logístico antártico en Río Grande nos permitiría abastecer nuestras bases, incluso brindar un servicio a terceras bases y desplazar a lo que están haciendo Gran Bretaña en las Malvinas y las Islas Georgia y a Chile en Punta Arenas. Chile está refaccionando, ya tiene un proyecto para el 2050 de refacción del puerto de Punta Arenas para convertirse también en la entrada a la Antártica. Y el Reino Unido agrandó la pista de aterrizaje en Puerto Argentino, agrandó el puerto para recibir vuelos directamente de Europa, y de ahí que salgan el turismo antártico y las exploraciones y los viajes científicos a la Antártida. Todo eso asistidos con un puerto intermedio en la isla de San Pedro, en Punta Celaya, en lo que son las Islas Georgia. ¿Se escucha? Sí, Sí, se escucha sí. perfecto. O sea, para que tengan una idea de la magnitud de desprotección que estamos teniendo. A su vez, toda esa desprotección, obviamente, alentados por los multimedios como Clarín y Nación, que en las noticias, por ejemplo, nombran a las islas de la Antártida con toponimia británica, no con la Argentina, llamando a la isla 25 de Mayo Rey Jorge, o como fue muy tristemente Telam, que dijo terremoto en el sector antártico chileno cuando fue en el sector antártico argentino. O sea que lamentablemente los periodistas desconocen también completamente nuestra geografía. Claro. Alejandra, te consultaría, tomando en cuenta, bueno, esto que estás diciendo,
¿Cómo es la situación en cuanto a la puja de intereses que hay detrás de esta situación? Es decir, el gobierno en agosto había dicho una cosa, había llamado a la licitación o a la conformación en realidad de una empresa con capitales nacionales. En noviembre llama una licitación a través del Ministerio de Trabajo de empresas privadas. ¿Cómo ves esta situación? ¿Qué intereses están en juego? Y eso hay que ver cuáles son los ministros y a quiénes responden, qué intereses tienen. Nosotros tenemos, y cómo juegan las empresas multinacionales, las cerealeras, el mayor contrabando. Argentina es un país africanizado, o sea, por el río Paraná tenemos el mayor contrabando de cereales y evasión de impuestos, ¿no? Si no, la gente no sabe, pero Argentina produce 60 toneladas de oro anuales. O sea, todos nos preocupamos por las 11 toneladas que mandó el mamerto, como bien diría Aníbal Fernández, a Londres, pero lo que desconocen es que Argentina produce 70 toneladas de oro anuales, y que acá no queda una pepita, y que la mayoría de las empresas responden al Commonwealth británico, cuya cabeza es la reina de Inglaterra, obviamente. ¿Se entiende? Argentina, nosotros tenemos las reservas en otra moneda extranjera, en oro, cuando tranquilamente con ese oro podríamos tener nuestras reservas en oro, como los tiene Inglaterra, como lo tienen las grandes potencias, que casualmente no son productores de oro, pero tienen las mayores reservas de oro. ¿De dónde la sacan? Y de nosotros. O sea, nosotros tenemos que asumir que estamos colonizados. Si no partimos de esa premisa, estamos partiendo de una premisa falsa, por lo tanto las conclusiones no van a ser verdaderas. Entonces, tenemos que partir de que somos una colonia. Ahora bien, ¿cómo nos independizamos? ¿Qué ministros necesitamos? ¿Qué decisiones de gobierno necesitamos? Ese es el planteo. Ahora vivimos en un gobierno de coalición, entonces hay una compulsa de fuerzas. Entonces, ¿cómo nos plantamos ante esa compulsa de fuerza? Los que tenemos una corriente nacional y popular, contra los que responden a intereses extranjeros. O sea, basta saber cómo están distribuidos los ministerios para saber quiénes manejan los ingresos y quiénes manejan el gasto social. Si ustedes ven, van a ver que los ingresos de Argentina, puerto, minería, petróleo y todo, hay funcionarios que responden obviamente a las multinacionales, mientras que lo que es salud y lo que es el gasto y la parte de desarrollo social hay funcionarios que son del gobierno nacional y popular, con la ideología nacional y popular. O sea, pero el tema es que ellos no manejan la caja, ¿no? Es fácil, ustedes se ponen a analizar los estados, las conductas y las decisiones que se toman, y el presidente está metido en esa compulsa de poder, en esa compulsa de fuerza, pues es un gobierno de coalición, obviamente, ¿no? Entonces, bueno, pensemos cómo hacemos para revertir esa situación y llevar las decisiones que favorezcan a lo nacional y popular. Y el canal de Magdalena es un típico ejemplo, de esa compulsa de fuerza, como lo fue en su momento Vicentín también, que se dijo una cosa y se termina haciendo otra. Alejandra, entonces, sí, perdón. Sí. Sí, no, si querías agregar algo más. ¿Eh? No, en realidad te queríamos preguntar, porque bueno, el decreto se promulgó efectivamente en noviembre del año pasado. ¿Cómo se sigue ahora? ¿Cuál es el panorama o el escenario que se abre a partir de este decreto? Digo, más allá de las propuestas que ustedes vienen trabajando hace tiempo con el canal de Magdalena, ¿qué están pidiendo puntualmente con este decreto? Nosotros pedimos que se haga el canal de Magdalena, que es un canal natural, doble vía, que permite tanto la salida como la entrada de los buques, que permite un calado de 47 pies para buques grandes, que facilitaría y evitaría el contrabando y el control de Montevideo sobre Argentina. El puerto de Buenos Aires hoy en día es un puerto mediterráneo, no tiene salida propia en autónoma al mar, empezando por eso. Bien, y el decreto ¿no? debería Pero derogarse. Y eso lo tiene que ver el presidente. Yo no soy presidenta, ni estoy sentada, ni estoy en sus pantalones. No sé qué intereses habrá, si será parte de la negociación de bajar los intereses de la deuda. Eso nunca lo vamos a saber. Pero sí tenemos algo que entender, que con ese decreto, dándole el poder a las multinacionales,
O sea, perdemos todo el control sobre las cuencas, porque en realidad no hay que hablar sobre hidrovía, esa palabra es inventada, hay que hablar sobre las cuencas del río Paraná y del río de la Plata y del río Uruguay, son cuencas, no es una hidrovía. Entonces perdemos todo el control soberano, incluso el poder de fiscalización y todo lo tienen ellos. La idea era sacar a prefectura directamente, poner una empresa que controlara y no prefectura nacional. O sea que parece que incluso hasta pareciera que no lo han escrito en Argentina ese decreto.